quienes han recibido la fe por gracia tienen la capacidad de obrar para ser salvos, porque en ellos se manifiestan las obras de la fe. Entonces, los que hemos recibido, ¿sí?, la fe por gracia, lo que se va a manifestar en nosotros son obras que produce la fe, no nuestra fe, sino la fe que nos fue regalada por gracia. Amén. Escucha, en ellos se manifiestan las obras de la fe, no las suyas, ya que estas obras fueron preparadas para ellos de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras fueron preparadas por Dios para que en este tiempo, por medio de la fe, nosotros anduviésemos en ellas. Santiago capítulo 2, verso 20 dice: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, aquí el texto claramente nos está diciendo algo muy importante, ¿sí? Que la fe actuó juntamente con las obras. Ahora escucha, este verso 22 nos dice algo muy relevante, que pocos llegamos a ver a la hora de leerlo. Dice que la fe actuó juntamente con sus obras. A simple vista podríamos decir que el texto habla de la fe de Abraham, o sea, de una fe humana, pero el contexto no viene hablando de Abraham, sino de la fe, de cómo la fe operó en los hombres y cómo la fe sigue operando por medio de la gracia a fin de que nosotros seamos salvos por medio de ella, para que nadie se gloríe. Entonces, escucha bien lo que dice el verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? No Abraham, o no la fe de Abraham, sino la fe que nosotros recibimos por gracia, es la fe que llevó a Abraham a obrar. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo, porque aún las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Sí? Que la fe que nosotros recibimos por gracia tiene la capacidad de llevarnos a nosotros, de impulsarnos a nosotros, de generar en nosotros obras. Si nosotros no tuviésemos la fe, nosotros no tendríamos la capacidad de obrar conforme Dios lo requiere o conforme Dios lo demanda, sino que nosotros, gracias a Dios, por su gracia que nos ha regalado la fe, esa fe es la que nos impulsa a obrar como Él espera que nosotros obremos. Si no fuera por la fe, nosotros no obraríamos como Él espera que nosotros obremos, porque esas obras ya fueron preparadas desde la fundación del mundo para que cuando nosotros recibiésemos la fe por gracia, entonces nosotros pudiéramos andar en esas obras que ya fueron predestinadas para nosotros. Amén. Ahora, aquí pongo un texto de Hebreos 4:2 que dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, muchos de nosotros se nos predica el mensaje, se nos predica el evangelio, y aunque lo oímos, en unos opera el evangelio, opera el poder de la palabra, pero en otros no opera la palabra, no opera el evangelio. ¿Por qué? El texto nos está diciendo: porque oyeron la palabra, pero no la oyeron acompañada de fe. Entonces, lo que nosotros tenemos que recibir primero es la fe. Cuando tú y yo recibimos la fe de parte de Dios como un don, como un regalo, es porque llegó el tiempo en que nosotros tenemos que ser salvos. Y por cuanto hoy nosotros empezamos a escuchar el evangelio, es que podemos ser salvos. En otro tiempo nosotros no queríamos escuchar ni saber nada del evangelio, pero llega un momento donde nos empezamos a interesar. Y lo que antes no creíamos ni queríamos, hoy queremos y hoy lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló la fe
para que pudiéramos oír el Evangelio y entonces la palabra no se perdiera, porque la palabra está siendo acompañada por la fe que nos ha sido otorgada por gracia para poder ser salvos. Hoy muchos en día estamos escuchando el mensaje del Evangelio, pero si este mensaje no opera o no genera obras, la respuesta es clara: no está obrando la fe, sino que somos nosotros en nuestra fe, ¿sí?, y en nuestras fuerzas, escuchando el Evangelio o obrando en el Evangelio. Entonces, por lo tanto, ese Evangelio que no está operando por medio de la fe, no va a generar frutos dignos de arrepentimiento, no va a generar un cambio y una transformación, porque aún somos nosotros pues solamente escuchando algo, pero sin sustancia. Y para retener la palabra tenemos que escucharlo, pero con la fe que el Padre nos regala por gracia, porque esa es la sustancia que nos ayuda a retener el Evangelio escuchado. De otra forma la palabra se pierde.